Desde pequeña siempre supe que no debíamos jugar con el terror, pero nunca entendí muy bien por qué. El enemigo, al fin y al cabo, tiene una estrategia clara, quiere que le abras una puerta, aunque sea una rendija, para poder entrar. Y eso es exactamente lo que me pasó a mí. Un día, mi oído derecho empezó a sonar fuertemente, señal casi segura de que estas entidades estaban cerca. Me convencieron de abandonar lo sagrado y llamar a todo simplemente espíritu. Al principio me pareció bien. Sentí que tenía un propósito, que era especial, elegida. Dijeron que abrir el tercer ojo traería visión espiritual, pero lo que vi no fueron ángeles ni Dios. Eran seres oscuros, dioses falsos, entidades que se presentaban como guías. Recuerdo una noche en que, solo en casa, escuché un gruñido animal detrás de mi escritorio. Cuando miré, vi una figura agachada, con las piernas abiertas y la lengua fuera, un ser a la vez seductor y aterrador. Los que una vez llamé ángeles se volvieron contra mí en un abrir y cerrar de ojos. Se rebelaron. Si intentaba dormir, me empujaban a despertarme. No hubo descanso. Una vez me desperté con un puñetazo en el pecho y el aire abandonó repentinamente mis pulmones. Fue como si algo me dijera, no vas a escapar. Hoy estoy aquí para contar esa historia. Mi nombre es Naja y mi trayectoria es un testimonio del poder de Dios. Vengo de un pasado marcado por el ocultismo, la brujería y la adivinación. Pero ahora soy un guerrero de Cristo, luchando en el frente contra las fuerzas de la oscuridad. Y sí, he enfrentado ataques espirituales que pocos pueden imaginar. Puedo empezar contándote acerca de los milagros que han ocurrido en mi vida, cosas que a la mayoría de la gente ni se les ocurriría experimentar. Fui criado en un hogar cristiano. Mi madre siempre nos llevaba a la iglesia, nos enseñaba a orar, a buscar a Dios. Mi padre, sin embargo, no siguió el mismo camino. A pesar de esto, nunca dejé de creer en Jesús. Pero como muchos, no entendía los peligros del mundo espiritual. No sabía que ciertas puertas, una vez abiertas, no se cierran fácilmente. Desde pequeña me ha atraído el miedo. Veía películas de terror, me fascinaba lo sobrenatural, todo lo que ahora sé que era demoníaco. Esta atracción me llevó a estudiar ciencias, pero pronto me di cuenta de que lidiar con la muerte todo el tiempo solo me traía desesperación. La vida continuó y yo, como muchos otros, me involucré en cosas que sabía que no agradaban a Dios, la bebida, las relaciones vacías, las adicciones. Pero siempre había una voz dentro de mí que decía, tienes que descubrirlo por ti mismo. Y lo descubrí. De la peor manera. Una vez, mi madre y yo estábamos en el auto, conduciendo bajo una fuerte lluvia. El vehículo patinó y comenzó a girar sin control. No llevaba cinturón. En lugar de agarrarme, me acurruqué en el asiento y me tapé la cabeza. Estábamos a punto de chocar con el tráfico que venía en dirección opuesta. De repente, el coche se detuvo en medio de la pista. Miramos a nuestro alrededor, los otros vehículos ya no estaban. No había nadie. Fue un milagro. Si hubiéramos chocado, definitivamente no estaríamos aquí. En otra ocasión me cayó un rayo. Era el cumpleaños de mis hijos gemelos y yo estaba en la cocina de mi madre, con las manos en el fregadero de metal. Un rayo entró por la ventana, iluminando todo con un intenso destello. Al instante siguiente, caí al suelo, sin entender lo que había sucedido. Mi mano hormigueaba, mi brazo estaba entumecido, pero seguí con mi día como si nada. Más tarde, me di cuenta de que el rayo había atravesado el fregadero y había golpeado mi cuerpo, y estaba vivo. Antes incluso de involucrarme en prácticas ocultas, tuve una visión. Estaba acostado en la cama, boca arriba, cuando miré hacia el techo y vi una figura enorme y transparente. Solo podía distinguir las alas, que temblaban como si vibraran. Intenté despertar a mi marido para mostrárselo, pero en el momento en que abrió los ojos, la imagen desapareció. Era algo solo para mí. En ese momento no entendí, pero hoy sé que Dios me estaba mostrando algo. Después del divorcio pasé por un periodo difícil. Intenté acercarme a Dios, escuchando predicaciones, buscando respuestas. Hasta que, una noche de pelea con mi familia, decidí entrar a una web de horóscopos. Quería algo que me emocionara, o tal vez ver si era compatible con alguien que me interesara. Leí lo que tenía que leer y de repente una voz me susurró al oído, ¿por qué no entras en YouTube?
¿Por qué no buscas algo allí? Y así empezó todo. Inmerso en un mundo que no entendía, pero que, de alguna manera, parecía entenderme a mí. Las cartas, los cristales, las lecturas diarias, todo se convirtió en una obsesión. Me desperté pensando en ellos, dormí con ellos a mi lado, como si fueran lo único capaz de darme respuestas. Y en el fondo sabía que no estaba bien. Cada vez que abría una nueva baraja de cartas, sentía un peso en el pecho, una voz interior que me decía que parara. Pero el vacío que llevaba era mayor que el miedo. Necesitaba algo para llenar ese vacío, y las promesas de esas prácticas me parecían tan reales, tan cercanas. Hasta que un día, las cosas empezaron a salirse de control. Ya no eran solo lecturas o predicciones, era como si algo me empujara más profundamente. Sentí presencias a mi alrededor, cosas que no se podían explicar. A veces me despertaba en mitad de la noche con la sensación de que alguien estaba en la habitación, mirándome. Otras veces escuché susurros que no venían de ninguna parte. ¿Y lo peor? No tenía miedo. De hecho, me sentí poderosa, como si estuviera descubriendo un secreto que pocos conocían. Pero Dios no se rindió conmigo. Una noche, después de una lectura particularmente intensa, me quedé dormido exhausto. Soñé que estaba en un lugar oscuro, rodeado de sombras que se movían como personas, pero sin rostro. De repente, apareció una luz brillante y una voz clara dijo: «No perteneces aquí». Me desperté sudando, con el corazón acelerado y por primera vez en meses, sentí verdadero miedo. No era miedo a algo externo, era miedo a mí mismo, a lo que me había convertido. Aún así, no me detuve. Seguí comprando más barajas, más cristales, más libros sobre energías y alineaciones espirituales. Hasta que un día, mientras leía por mí mismo, sucedió algo extraño. Las cartas empezaron a moverse solas, como si una fuerza invisible las estuviera barajando. Cuando les di la vuelta, todos mostraban la misma imagen, una figura en sombras, con los ojos vacíos, apuntándome directamente. Era como si el mal mismo me dijera: «Ahora eres mía». Fue en ese momento que me derrumbé. Caí de rodillas, llorando y, por primera vez en mucho tiempo, oré de verdad. No una oración vacía, sino un grito de ayuda: «Dios, sácame de aquí. Ya no quiero esto». Y entonces algo cambió. No fue instantáneo, pero poco a poco comencé a sentir una paz que no provenía de tarjetas, cristales o lecturas. Era algo más grande, algo que había olvidado cómo era. Comencé a leer la Biblia nuevamente, no por obligación, sino porque lo necesitaba. Y cada vez que lo leía, sentía que Dios me decía: «Siempre estuve aquí. Simplemente no estabas mirando». Fui a una iglesia, hablé con un pastor y, por primera vez, admití en voz alta que me había perdido. No fue fácil. Todavía había días en los que volvía la tentación, en los que tenía ganas de volver a coger las cartas. Pero ahora tenía algo real a lo que aferrarme. Hoy miro hacia atrás y veo cómo el enemigo usó mi dolor, mi soledad y mi búsqueda de respuestas para llevarme a un lugar oscuro. Pero también veo cómo Dios nunca me abandonó. Incluso cuando lo ignoré, Él estaba allí, susurrando, esperando que regresara. Si estás leyendo esto y te sientes atrapado en algo similar, debes saber una cosa: no es demasiado tarde. Dios no se da por vencido con nosotros, incluso cuando nosotros nos damos por vencidos con Él. La puerta que abriste se puede cerrar. La luz que perdiste la puedes encontrar nuevamente. Simplemente da el primer paso. Más puertas por abrir. Y yo, sin saberlo, iba entregando las llaves a cada uno de ellos. Cada sesión de Reiki era como una invitación formal a algo que yo creía sagrado. La sensación de calidez en mis manos, la energía que parecía fluir, los mensajes que llegaban como susurros divinos, todo me hizo sentir poderosa, elegida. Pero lo que no entendí es que cuanto más me rendía, más se infiltraba el enemigo. No necesitaba asustarme. Solo necesitaba convencerme de que estaba en el camino correcto. Y eso es exactamente lo que pasó. Comencé a practicar con amigos, familiares y extraños que acudían a mí en busca de una cura. Cada vez que canalizaba esa energía, cada vez que mis manos se calentaban y la gente decía que sentía alivio, me sentía más cerca de mi propósito. Pero lo que no vi fue el rastro de destrucción que quedó atrás.
Personas que salían de las sesiones con una falsa sensación de paz, pero llevando en su interior algo que no les pertenecía. Algo que, poco a poco, empezó a corroer sus vidas de formas que ni siquiera podían explicar. Uno de mis clientes, por ejemplo, acudió a mí con dolor de espalda crónico. Lloró desesperada, diciendo que ya nada funcionaba. Lo coloqué sobre la mesa, invoqué a mis guías espirituales y comencé el trabajo. Me ardieron las manos, la energía fluyó y ella se fue relajando poco a poco. Al final, se levantó aliviada, agradecida, diciendo que nunca se había sentido tan ligera. Pero lo que ella no sabía es que, esa misma noche, empezó a tener violentas pesadillas. Sueños en los que algo la perseguía, algo que no podía ver, pero que la dejaba paralizada por el miedo. Regresó unas semanas después, no para otra sesión, sino para decirme que tenía miedo. Que algo dentro de ella se sentía mal. Y yo, cegado por mi propia convicción, le dije que era solo el proceso de limpieza. Que su cuerpo estaba liberando energía negativa. En eso necesitaba confiar. Pero la verdad es que no sabía de qué estaba hablando. No entendía que con cada sesión no estaba simplemente alineando chakras o canalizando energía divina. Estaba abriendo puertas para que algo mucho más oscuro se apoderara de la vida de estas personas. ¿Y lo peor? Ni siquiera lo cuestioné. Porque en el fondo quería creer que lo estaba haciendo bien. Hasta que un día todo empezó a desmoronarse. Estaba en casa, practicando conmigo mismo, cuando algo cambió. De repente, la energía que antes fluía suavemente se volvió pesada, asfixiante. Mis manos ya no estaban calientes, me ardían. Y entonces, por primera vez, escuché una voz clara y distinta que me susurraba al oído: «Tú no tienes el control». Me quedé helado. El miedo se apoderó de mí. Pero en lugar de detenerme, en lugar de buscar ayuda, traté de racionalizar. Pensé que tal vez era solo mi mente jugando una mala pasada. Que estaba cansado. Que necesitaba descansar. Entonces respiré hondo y continué. Pero la voz volvió. Y esta vez no susurró. Habló en voz alta, con una autoridad que me hizo temblar: «¿Crees que esto es amor? ¿Esto es poder? No eres más que un instrumento». Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió. Caí de rodillas, llorando y, por primera vez en años, grité el nombre de Jesús. No como un ritual, no como una fórmula, sino como un grito desesperado de alguien que finalmente vio la verdad. Y entonces sucedió algo extraordinario. La presión que sentí en mi pecho se disipó. El calor en mis manos desapareció. Y por un breve momento sentí una paz que no provenía de mí. Fue real. No se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Y en ese momento lo supe: lo que estaba haciendo no era curativo. Fue una trampa. Y yo había caído de cabeza. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Porque cuando te involucras en estas cosas, el enemigo no se rinde fácilmente. Lucha por mantener el control. Y eso es exactamente lo que pasó. Durante los días siguientes, comencé a tener visiones. Sueños perturbadores. Voces que me llamaron de nuevo. Pero por primera vez tenía algo que él no podía superar: la verdad. Y la verdad es que, por mucho que el enemigo intente engañarnos, por mucho que nos haga sentir especiales, elegidos y poderosos, nunca será más grande que Dios. Si estás leyendo esto y te reconoces en alguna parte de esta historia, debes saber una cosa: no es demasiado tarde para dar marcha atrás. No importa cuán profundo hayas llegado, no importa cuánto hayas creído la mentira, Dios todavía te está esperando. No forzará la puerta. Él no invadirá tu espacio. Pero Él está ahí, con los brazos abiertos, listo para recibirte en el momento en que decidas dar el primer paso. Y ese paso comienza con una elección: la elección de cerrar las puertas que abriste. La elección de renunciar a todo lo que no viene de Dios. La elección de creer que la verdadera curación no proviene de símbolos, rituales o espíritus desconocidos. Viene de Él. Y solo el suyo. Más peligroso es cuando estas fuerzas se infiltran en la vida de alguien que aún no conoce la verdad, alguien que, sin saberlo, está entregando las llaves de su propia alma. Y eso es exactamente lo que me pasó a mí. A medida que profundicé en estas prácticas, algo empezó a cambiar.
Dolores de cabeza insoportables, como si algo me estuviera taladrando la mente. No eran dolores comunes, eran puñaladas violentas, concentradas justo en el centro de la frente, como si alguien abriera una puerta a la fuerza. Y ella lo era. Fue mi tercer ojo el que se activó, pero no para ver la luz. No ver ángeles ni la gloria de Dios. Era una visión distorsionada, un acceso directo al mundo espiritual, simplemente al mundo espiritual equivocado. En lugar de paz, vi entidades. En lugar de verdad, vi dioses falsos, espíritus que se presentaban como guías, pero que, en realidad, eran depredadores al acecho. ¿Y lo peor? Yo no había pedido esto. No lo había buscado conscientemente. Pero cada ritual, cada frecuencia, cada sonido subliminal que escuché con auriculares fue como una invitación firmada para que entraran. Latidos binaurales, por ejemplo. Crees que son solo sonidos relajantes, pero muchos llevan frecuencias que funcionan como encantamientos. Algunos incluso tienen hechizos incorporados, sí, brujería disfrazada del autoconocimiento. ¿Qué pasa con los subliminales? Muchos están cargados de mensajes ocultos, programando tu mente para creer mentiras, que eres un ser superior, que vienes de otro planeta, que no perteneces a este mundo. Que eres especial. Lo cual es divino. Que los demás son inferiores. Esto no es iluminación, es un lavado de cerebro. Es el enemigo que planta semillas de orgullo, de aislamiento, de una arrogancia espiritual que os aleja de Dios y os acerca a ellos. ¿Y los números? Ah, los números. Empiezas a verlos por todas partes, 11 y 11, 222, 333. Al principio parece una señal. ¿Corres a Google y qué encuentras? Números de ángeles. Pero lo que nadie te dice es que esas interpretaciones provienen del tarot, la cartomancia y prácticas que Dios condena. Crees que estás recibiendo un mensaje divino, pero en realidad estás firmando un contrato con engaño. Dios habla en números, sí, pero el enemigo lo falsifica todo. Distorsiona incluso las cosas que Dios creó para bendecirnos. Y luego vino el gato. Nunca quise tener uno, pero de repente, una urgencia inexplicable. Un impulso que no era mío. Fui al refugio, elegí un cachorro negro y en ese momento no lo sabía, pero traía a casa mucho más que un animal. Aquella criatura estaba inquieta, agresiva, como si algo la poseyera. Si me acostaba boca arriba, ella saltaba sobre mi pecho, y en el momento en que sus patas me tocaban, una ola de lujuria me invadía. No fue una coincidencia. Era un espíritu familiar que usaba a ese animal como conducto. Y en el fondo sabía que esto no era normal. El día que dejé todas esas prácticas, el gato fue lo primero de lo que tuve que deshacerme. Pero las consecuencias no terminaron ahí. Una vez que me involucré en estas cosas, comencé a sentirme expuesto. Como si me hubieran arrancado una protección invisible. De repente me convertí en un objetivo. En un mercado de agricultores, una mujer me miró con una mirada fija e hipnótica, como si algo más allá de ella la dirigiera. No parpadeó. No se movió. Era como si me estuvieran marcando. Días después, en la escuela de mi hija, otra mujer hizo lo mismo, sus ojos fijos en los míos. Una energía pesada y amenazadora. Cuando le pregunté a una amiga involucrada en las mismas prácticas, ella dijo, es el mal de ojo. Están tratando de maldecirte. Hice lo que ella sugirió, busqué una oración para romper la maldición y la reproduje. En ese mismo momento, el ventilador de techo de mi habitación comenzó a temblar violentamente, como si alguien estuviera colgando de él. El miedo me paralizó. Pero aún así no me detuve. Continué sumergiéndome, como si algo dentro de mí se negara a ver el peligro. Como si cuanto más viera, más quisiera ver. Como si cuanto más sentía, más necesitaba sentir. Hasta que un día, la verdad me golpeó como un rayo y ya no pude negarlo, no estaba buscando la iluminación. Estabas jugando con fuego. Y el fuego ya había empezado a consumirme. Como si algo monstruoso me aplastara contra la cama. Se me cortó el aliento en la garganta y cada músculo de mi cuerpo se paralizó en agonía. Sabía que estaba despierto, pero no podía moverme, ni gritar, ni rezar, ni siquiera parpadear.
Era como si una fuerza invisible me hubiera atado a ese colchón, y el peso sobre mi pecho no era solo físico. Fue una presencia. Una presencia que reía. No con sonido, sino con una vibración maligna que resonaba dentro de mi cráneo, como si cada uno de mis pensamientos fuera un eco que ella repetía, distorsionado, burlón. Sentí sus dedos, o lo que fueran, arrastrándose por mi cara, bajando por mi cuello, como si me estuviera marcando. Y entonces, llegó la voz. No es una voz humana. No es algo que pueda confundirse con un sueño. Era gutural, áspero, como si cada palabra hubiera sido arrancada de un pozo de podredumbre. Pensaste que podrías deshacerte de mí tan fácilmente, susurró. Me llamaste. Abriste la puerta. Y ahora estoy aquí. El terror era tan absoluto que pensé que mi corazón iba a explotar. Pero entonces algo dentro de mí se rompió, o mejor dicho, algo despertó. No fue coraje. Fue desesperación. Y en esa desesperación, grité. No con la boca, porque todavía estaba sellada, sino con el alma. Grité el nombre de Jesús. No como una palabra, sino como un escudo. Como una espada. Como lo único que queda entre yo y el abismo que intentaba arrastrarme. Y luego, silencio. El peso ha desaparecido. La presión en mi pecho se disipó como humo. Logré moverme, jadeando, sudando, temblando como si acabara de escapar de ahogarme. Pero no fue alivio lo que sentí. Fue claridad. Una claridad tan brutal que dolía. Porque en ese momento lo entendí, no era solo una pesadilla. No fue solo mi imaginación. Fue real. Todo lo que había experimentado, los susurros, las sombras, las voces, las bendiciones, que pensé que venían de Dios, era real. Y no vino de él. Esa noche no dormí. Me senté en la cama, con la Biblia abierta en mi regazo, leyendo y releyendo versículos que antes había ignorado, como si fueran solo cuentos. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. No recurrirás a adivinos ni a hechiceros, para que no te contamines con ellos. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cada palabra era como un martillo, destrozando las últimas ilusiones que aún tenía. Lloré. No por miedo, sino por vergüenza. De arrepentimiento. Porque había sido muy arrogante. Tan ciego. Tan convencida de que sabía más que las escrituras, que podía jugar con fuerzas que no entendía y salirse con la suya. Pero el diablo no juega. No avisa. Él no negocia. Él solo espera. Y cuando abres la puerta, él entra. Y no volverá a salir, hasta que alguien más fuerte lo eche. Al día siguiente ya no era la misma persona. No porque algo externo hubiera cambiado, sino porque algo dentro de mí se había roto y se había rehecho. Tiré todo lo que quedaba, los cristales que todavía guardaba para la belleza, los libros de la energía positiva, que insistían en que todo era ligero, la ropa que usaba en los rituales sin siquiera darme cuenta. Me quemé. Lo tiré. Lo pisé. Porque no se trataba solo de objetos. Se trataba de una forma de pensar. Una mentalidad que decía que podía controlar lo espiritual, que podía ser espiritual sin ser santo, que podía coquetear con lo oculto y aún así estar a salvo. Y luego vino la parte más difícil, contárselo a la gente. Para amigos que todavía estaban atrapados en la misma ilusión. A la familia que me miraba con preocupación, sin entender por qué había cambiado tan repentinamente. Para seguidores que me vieron como una guía espiritual. Tuve que decir, me equivoqué. Todo lo que enseñé estaba mal. No es luz. No es Dios. Es engaño. Algunos me llamaron loco. Otros, fanáticos. Otros simplemente dejaron de hablarme. Pero no importó. Porque por primera vez en años sentí paz. Una paz que no provenía de rituales, letras, danzas o energías. Provino de algo mucho más simple y mucho más poderoso, la verdad. Y la verdad es que no hay término medio. No existe una espiritualidad neutral. O estás con Dios o estás en contra de Él. O estás en la luz o estás en la oscuridad. Y la oscuridad no te avisa cuando viene. Se disfrazan de luz. Por curiosidad.
De conexión. Del autoconocimiento. Pero al final solo quieren una cosa, hundirte. Casi me fui. Pero hoy soy libre. Y esta libertad no tiene precio. La mujer estaba parada al pie de mi cama, vestida de negro, con los ojos vacíos y la boca cosida. No fue un sueño. Fue real. Podía sentir el peso del aire a mi alrededor, como si la propia habitación estuviera conteniendo la respiración. Y entonces empezó a moverse, no caminando, sino deslizándose, como si sus pies ni siquiera tocaran el suelo. Cada paso que daba hacia mí hacía temblar todo mi cuerpo, como si una corriente eléctrica corriera por mi columna. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Intenté moverme, pero quedé paralizado, como si unas manos invisibles me sujetaran contra el colchón. Fue en ese momento que entendí, no era solo un ataque. Fue un mensaje. No solo querían asustarme. Querían